Catecismo de la Iglesia Católica, del 279 al 289. El Creador. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe la recoge confesando a Dios, Padre Todopoderoso, como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos, pues, primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación de Cristo. Por eso, las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienza con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos por el bautismo sigue siendo el mismo camino. La catequesis sobre la creación. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explícita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos. El devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre, estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otros órdenes y que superan el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuánto y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una ansiedad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarnos del mal? Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distantes de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes,
Algunos filósofos han dicho que todo en Dios, que el mundo es Dios, el que devenir del mundo es el devenir de Dios. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esa fuente y retorna a ella. Otros han afirmado que incluso la existencia de Dios, principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. Según algunos de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por lo tanto que se ha de rechazar y superar. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero la manera de un relojero que una vez hecho lo habrá abandonado a él mismo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, el materialismo. Todas estas tentativas dan permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida como certeza para sus obras gracias a la luz de la raza humana, aunque este conocimiento es con frecuencia ocurrido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón por la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultará de lo que no aparece. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto, más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que, al escoger a Israel, lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia la alianza, como el primero y universal testimonio de amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único desde el punto de vista literario. Estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura, de suerte que expresan en su lenguaje solamente las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída y promesa de la salvación.